Egunon, la ley de secretos oficiales. Es una ley en vigor en el Estado español que fue publicada el 6 de abril de 1968 y entró en vigor el 26 de abril de 1968. La ley 9 de 1968 sobre secretos oficiales. Es una ley, en principio, como todo el mundo debe tener, en otros países, en la que se protegen aquellos secretos del Estado para que otras partes no los conozcan. Pero ha habido un problema, más bien dos. El primero, es una ley franquista. Sí, se dirá, es que la ley referente al tema de los indultos es de 1830 y sigue en vigor. Sí, es cierto. Pero digamos que dejando de lado la subsidiariedad de toda la legislación anterior que sirve como supletoria respecto a los nuevos regímenes que puedan surgir, no es decoroso, repito, no es decoroso lo mismo que la ley fundamental del Estado chileno que fue intentada modificar en el proceso actualmente vigente. Respecto a la Constitución de 1980 de la dictadura pinochetista, digamos que una ley de algo tan importante como los secretos oficiales hecha en el franquismo no es decorosa para los periodos de democracia y por lo tanto debería de ser actualizada de manera íntegra en base a valores que la Europa occidental y los Estados Unidos han establecido respecto a la libertad de información, bases que otros países tienen encima de la mesa por el hecho, aunque solamente fuera protocolario y de apariencia, es decir, una ley hecha en democracia, porque la ley es la forma y el fondo, no solamente es el contenido, sino cómo se hace la ley. Y por lo tanto, la vinculación del pueblo con las decisiones que se toman. No entraremos en el asunto de la participación con fórmulas como el referéndum revocatorio, el referéndum en sí, las consultas habilitantes o con carácter previo para facilitar la circulación del debate o para cualquier otras fórmulas de participación como sucede en otros países, ya sea Italia, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia. Bueno, el asunto está en el que la democracia es forma y fondo y por lo tanto una democracia necesita leyes hechas en democracia, sobre todo con temas sensibles como es el tema de la ley de secretos oficiales. Por otro lado está el contenido, porque el Partido Nacionalista Vasco ha hecho el intento en 2020 y por tercera vez, y las tres por proposiciones del Partido Nacionalista Vasco, para reformar la ley, no llegando a concluirse en ningún elemento previo por la disolución de las cámaras y por lo tanto la obligación de volver a empezar el proyecto desde el inicio. La propuesta del Partido Nacionalista Vasco supone poner límites temporales a la clasificación de información y limitar la capacidad de clasificar declarando únicamente competente al Consejo de Ministros y no únicamente a que alguien en el Ministerio de Defensa diga secreto, 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 clasificado, clasificado. No, las cosas hay que tener mayor nivel de capacidad a la hora de permitir. Claro, esta norma se encuentra paralizada, el tema de la mesa, la calificación, la no calificación, la negociación con los ministerios. Claro, ese es el asunto. El asunto es forma y fondo, democracia y transparencia. Porque muchas veces se pone el foco en donde no debe serlo respecto a quién hizo qué. Pero para eso, en otros países, por ejemplo la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos o la ley equivalente en el Reino Unido y en otros países, se establece un periodo determinado en el cual es posible determinados documentos clasificarlos como secreto, pero a partir de un determinado momento es posible la apertura de determinados archivos para la investigación por parte de investigadores o de historiadores
cosa que en el Estado español es la ley más restrictiva del mundo mundial, sobre todo de las democracias. Evidentemente las dictaduras son otra cosa, pero España no es una dictadura, ¿verdad? Con lo cual no debería de equipararse a países cuyo elemento de restricción de lo que debe saber el público, ¿no? Es algo que no debería de pasar por alto. Es, por tanto, esta ley de secretos oficiales es un elemento de transparencia importantísimo a la hora de establecer el diálogo político, el diálogo con la historia, el diálogo con lo que pudo ser el pasado, y no tener elementos, por ejemplo, se quiere mantener clasificado en la última propuesta cruzada elementos, vamos, no elementos, sino la totalidad del 23F y de los GAL, mantenerlos clasificados los documentos respecto al Estado. Pero claro, la evolución posterior del Estado es en parte sustancialmente distinta si tenemos una visión holística de lo que pasó realmente el 23F y el tema de los GAL, por la participación de los miembros del Estado, que en parte fueron condenados. La cúpula de Interior, con el gobierno de Felipe González, fue encarcelada con aquella entrada en 1998, Rafael Vera y el señor Barrio Nuevo en aquella cárcel, con masiva presencia de socialistas, por el presunto secuestro de Segundo Marey. Claro, todas estas circunstancias en otro país no se daría. Hay quien dice la historia para los historiadores, pero después de que haya muerto el último de los protagonistas, pues claro, eso supondría dar 70, 80 años de clasificación de secreto, y por lo tanto sería imposible más que, bueno, pues necesitaríamos todavía un cierto tiempo para conocer cosas de la Segunda Guerra Mundial. Imaginen que se diera ese principio y durante todos los últimos 70 años no hubiéramos conocido nada posterior de la Guerra Fría o de los años 90. Esas cosas, en un debate serio, sereno, ratificado con los datos y fuera de los dogmatismos, fuera de la ideología, fuera de los principios aquellos de dimes y diretes en los que se va a una charla de bar más que un debate parlamentario, como hace habitualmente el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, un grupo vasco en el Congreso, Aitor Esteban Bravo o Mikel Legarda, pues establecen las bases acerca de la idoneidad de una transparencia por la propia salud democrática. Si bien es cierto que es posible algunos documentos en concreto que por una cierta necesidad de transparencia no puedan ser clasificados más que como secreto, pero una gran mayoría de documentos no tienen una implicación a futuro o a presente con una lectura crítica del pasado acerca de simplemente lo que fue, lo que pasó, los personajes que estaban implicados y el papel que jugó cada cual. Esas cosas deberían de estar establecidas para que en un determinado periodo, de manera automática, sin necesidad de hacer una petición, como digo, los referentes pueden ser perfectamente la ley de libertad de información de los Estados Unidos o el Reino Unido, pues se desclasifiquen automáticamente sin necesidad ni siquiera de pedirlo. A partir de tal periodo, este grupo, este paquete de información pasada de los ministerios, ya sea el de defensa, el de interior, asuntos exteriores, cables, elementos, vamos, que sean desclasificados para que los historiadores vayan teniendo un acceso a la forma de configurar la toma de decisiones, sobre todo en un periodo en el que estas cosas son más evanescentes, porque cada vez hay menos cartas que se escriben, hay menos
relaciones, digamos que formales, con huella perdurable, y por lo tanto va a ser necesario que los pocos archivos que pueda haber, pues cuando sea posible acceder a ellos, los historiadores puedan tener, bueno, pues una visión mejor. Y bueno, pues claro, la ciudadanía al fin y al cabo es a la que sirven esos poderes públicos. La ciudadanía tiene derecho, no solamente el deber y la conciencia respecto a la forma de juzgar los actos en elementos públicos, en cargos públicos, incluso también los funcionarios, saber cómo han defendido sus derechos o los derechos del Estado en su conjunto en su actuar político e institucional. Todas esas cosas el ciudadano tiene derecho a saberlo, y sus intermediarios, ya sean periodistas, historiadores, investigadores, son los que pueden entrar, aparte de los ciudadanos particulares con una serie de garantías, para dar el marco global en el que dar la interpretación para esos datos en bruto que tiene el Estado y que no son propiedad de ningún gobierno, son propiedad del pueblo. Y el pueblo debería de tener la recepción de esa información siempre que no colisionen con un nervio. Con un nervio. Por eso hay que ser muy prudentes, pero no tanto de echar 20, no, 40, 50, 60, 70 años atrás, clasificando como secreto urbi et orbe cualquier cosa, simplemente por el hecho de que eso me podría perjudicar políticamente, partidistamente, a mí o a amiguetes que tengo, y eso me lleva a una clasificación de seguro arbitraria, y por lo tanto que el pueblo no se entere de determinadas cosas. La reforma, esta tercera propuesta del Partido Nacionalista Vasco, el único que se preocupa por estos casos en el Estado español, debería de poder salir adelante, debería de establecerse una ley garantista, pero sin que las garantías se coman el derecho a la información del pueblo y del público, de investigadores, periodistas, historiadores y demás familia, y por lo tanto es un tema importante que los partidos deberían de tener la presión de tratar de poner en su justa medida esos límites, los mínimos imprescindibles, no un sistema de garantías de máximos, sino de mínimos de garantías para esos nervios que no puedan ser beneficiados los enemigos del Estado, entendiendo los enemigos como auténticos enemigos, no declaro enemigo porque partidistamente me interesa, no, los auténticos elementos que de verdad quieren hacer daño al Estado y que puedan utilizar esa información para hacer daño, pero elementos concretos y con una periodicidad muy limitada en el tiempo, ¿no? Y con aperturas automáticas de los secretos, y por lo tanto actualizar en tiempo y forma, en derechos, la ley a una realidad integral del siglo XXI. Y sin más, eskerrik asko, agur berbat, beti jaitean.